Pásenle, pásenle, ustedes son las estrellas de este tema. Muy buenas tardes, días todavía. Estamos el día de hoy acompañando a un importante colectivo de organizaciones de la sociedad civil con las que desde hace 3 años hemos venido trabajando el tema del impuesto a los refrescos. No solamente el impuesto a los refrescos, sino la visión de una política integral, y es de lo que queremos hablar el día de hoy, que permita combatir la que hoy es la principal causa de muerte en el país, que es la diabetes, la obesidad, de la cual devienen las 5 principales causas de muerte en el país, las crónico-degenerativas, y en las cuales pues lo que no tenemos es una verdadera política de Estado que permita enfrentar la emergencia en materia de salud que tenemos. De tal manera que antes de yo hacer algunas consideraciones, quiero presentarles a Federico Cortés de Probatio, a Luis Manuel Encarnación de Contrapeso, y de la Alianza por la Salud Alimentaria está con nosotros Fiorella Espinosa. Les damos la palabra y terminando yo haré un comentario. Gracias, senador. Como miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria, sabemos que recientemente el Comité Nacional de Seguridad en Salud de nuestro país declaró como emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes. Esto por el creciente número de muertes que provoca estas enfermedades. Este hecho reitera no solo la gravedad del problema, sino también la necesidad de revisar las acciones que se están llevando a cabo y que se han llevado a cabo durante los últimos años en materia, pero también lo que se ha dejado de hacer. Hace 25 años, por ejemplo, el doctor Adolfo Chávez, quien es académico reconocido en el área de la nutrición, advertía ya sobre la necesidad de actuar para evitar esta epidemia. Hace 9 años, si nos vamos más recientemente, se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en la que se documentaba un incremento nunca antes visto en el mundo de las cifras de obesidad en el país. En 2010 se presentó el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, el cual fue un buen intento de vincular el trabajo de las diferentes secretarías e instituciones relacionadas con la salud. Sin embargo, lo que sucedió es que al final no se pudieron comprobar los resultados, principalmente porque debido a una falta de recursos asignados. Hace 5 años, más reciente, el relator especial de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, fue invitado por el gobierno mexicano y él, tras su visita, recomendó declarar emergencia nacional por la epidemia de obesidad. Hace 5 años se nos advertía esto y es hasta este año 2006 que se ejecutó. Por ello, consideramos que esta declaratoria de emergencia llega tarde. Hoy, México requiere una política de fondo que enfrente fuertes intereses económicos, hay que decirlo, y que establezca regulaciones efectivas basadas en la evidencia científica. Esto lo reiteraremos una y otra vez. Los intereses comerciales no pueden quedar por encima de la salud de los mexicanos. También es importante recordar que para enfrentar esta alerta epidemiológica, el sistema de salud no puede solo y se necesita de una política integral, como comentaba el senador, que involucre a todos los sectores, no solo el sector salud y de educación. También ahí los sectores donde se encuentra la solución, es decir, el sector agrícola y el económico. Se debe garantizar entonces así la producción y el acceso a alimentos saludables. De lo contrario, lo que pasará es que esta declaración quedará como tal, en una simple declaración, y no obtendremos resultados. Necesitamos, además, profesionales de la política pública con un liderazgo para enfrentar esta emergencia epidemiológica, tal y como lo hemos demandado como sociedad civil en los últimos años. Buenos días, senador, muchas gracias por la invitación a nombre de Probatio, muchas gracias por acompañarnos. Lo que nosotros pudimos analizar es que si bien el gobierno federal instituyó un impuesto, un gravamen a las bebidas azucaradas y a los alimentos con alto contenido, con alta densidad calórica, nosotros vemos que el gravamen es efectivo y que
de hecho se han incrementado los recursos provenientes de ese impuesto para el Estado. De manera contraintuitiva, lo que vemos es que esos recursos que se captan no se aplican, o no podemos descifrar cómo se aplican para actividades de prevención de todos los componentes de la estrategia para combatir el sobrepeso y la obesidad y la diabetes. No podemos identificar, no podemos cuantificar cuántos de esos recursos se van a ciertas actividades en particular. Entonces tenemos este problema de un impuesto que es exitoso, sin embargo no tenemos forma de cuantificar, digamos, el efecto que tiene en materia de prevención. Por otro lado, pues enfrentamos, como comentaba Fiorella, una alerta epidemiológica de una enfermedad no transmisible, donde 7 de cada 10 mexicanos padecen sobrepeso u obesidad. Sabemos que el gobierno federal destina para la prevención de estas enfermedades cerca de 50,000 millones de pesos. No obstante, lo que gasta en la prevención es muy bajo, totalmente alejado de lo que debería estar aplicando. Encontramos que no hay una política pública de Estado articulada donde se establezcan los tramos de responsabilidad de cada instancia que debería participar en este programa, en esta política pública. Y nos damos cuenta que tampoco hay siquiera un presupuesto, un programa presupuestal para la rectoría de este tipo de políticas de Estado, de rectoras. Encontramos que hay esfuerzos que no se suman esfuerzos, no están coordinados, no hay sinergias y los resultados no son los que estamos esperando. Estas estrategias del gobierno federal se han llevado a cabo desde el sexenio pasado y sin embargo no se obtienen resultados. Se está haciendo lo mismo, se están haciendo estrategias, programas y acciones desarticulados que no empatan dentro de una política de Estado y que no tienen los resultados. Entonces este es un llamado de alerta para lo que viene y la necesidad de que en el futuro vayamos pensando en una verdadera política de Estado que articule a todos los actores en el ámbito transversal, en todos los órdenes de gobierno, para poder revertir esta tendencia que tanto afecta y lastima a los mexicanos. Muchas gracias. Buenas tardes, Luis Manuel Encarnación de Contrapeso. Un poquito para redondear lo que ya mencionaron anteriormente, tanto la alerta sanitaria como en el incremento en las muertes causadas por diabetes en el país no son ni una casualidad, no son ni una novedad, sino más bien es una causalidad de la falta de voluntad política, la falta de acciones estratégicas, la falta de acciones integrales para poder prevenir y evitar estas muertes tanto desde la parte preventiva como desde la parte de atención. Como bien sabemos, la diabetes representa un doble reto. Por una parte, los grandes recursos que se necesitan para garantizar la atención de aquellos que ya viven con diabetes, pero por otra parte también los costos económicos y emocionales para las familias y para las personas que viven con este padecimiento, dado la falta de servicios integrales de atención médica, servicios integrales también en materia preventiva. Y bueno, si tomamos en cuenta que por una parte han aumentado las muertes por diabetes de 94,000 a 98,000, ya la diabetes es la primera causa de muerte en el país, tenemos un recorte presupuestal al sector salud entre 8 y 10%, tenemos una alerta sanitaria, tenemos una falta de una política integral, pues obviamente el panorama es completamente adverso. Entonces, si tomamos en cuenta también, un poquito refiriéndome a lo que mencionaba Federico, que la inversión en salud, en prevención de salud, es tan mínima comparada con lo que recauda el impuesto al refresco, que ni siquiera suma un 10%, y al mismo tiempo que los costos relacionados, tanto directos e indirectos, del sobrepeso y la obesidad, ascienden, según estimaciones de la Secretaría de Salud, a más de 220,000 millones de pesos, y mientras la inversión en salud, al sector salud como tal, es de 120,000 millones de pesos, pues estamos a la mitad de lo que realmente le cuesta solo uno de los problemas de salud pública, que es la obesidad, y si le sumamos los costos por diabetes, por cáncer, por enfermedades cardiovasculares, etcétera, no hay dinero que alcance, pero tampoco no hay estrategias para enfrentarlo. Si analizamos, nosotros que hicimos un pequeño análisis de las líneas estratégicas, entre comillas, que presenta el gobierno federal para dar atención a esta alerta sanitaria, pues vemos
vemos que las propuestas que está impulsando la Secretaría de Salud son meramente desde la parte de atención, ya una vez que las personas ya tienen diabetes o tienen sobrepeso, tienen obesidad, y deja completamente de lado las acciones en materia de prevención. Entonces, desde la parte de sociedad civil, la parte de academia, de la mano de legisladores como el senador Ríos Peter, lo que queremos por una parte es que haya en realidad una política integral en la cual se aborden por una parte la parte preventiva, pero también la parte de atención para poder disminuir las prevalencias crecientes de sobrepeso y obesidad, pero también la prevalencia de muerte en el caso de diabetes. Tratar de hacer frente a una inversión débil y reducida en el sector salud, pero también en la parte de prevención en materia de obesidad, lo cual es una incongruencia, ya que por una parte lanzan una alerta epidemiológica, como dice Fiorella, viene tarde en los años, y por otra parte tiene una inversión tan pequeña en la parte de prevención y la parte de atención que es completamente incongruente. Entonces, lo que hace falta es estas acciones integrales, tratar de incluir nuevas acciones en materia preventiva dentro de lo que conocemos como la Estrategia Nacional de Obesidad, pero también fortalecer aquellas acciones que ya estén integradas en esta estrategia, fortalecer con base en las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, incluso los Institutos Nacionales de Salud aquí en México, a las regulaciones al etiquetado de los alimentos, a las regulaciones, a la publicidad dirigida a los niños y a la de venta de alimentos chatarra en las escuelas, y obviamente tratar de garantizar que los recursos recaudados, por más que la discusión presupuestal ya es una discusión que ya se terminó, sí garantizar que los recursos recaudados de una manera u otra por parte del impuesto sí se destinen para el objetivo social por el cual se aprobó el impuesto, que es la prevención de la obesidad. Entonces, lo que sí hacemos un llamado por parte de la sociedad civil, Contrapeso, la Alianza por la Salud Alimentaria y el Senado de la República, es sí garantizar una congruencia en la política de Estado que está implementando la Secretaría de Salud, que es una política completamente articulada, no solo desde la mira de salud, sino de la mira del desarrollo social, incluyendo a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación Pública, que está completamente fuera de las acciones, incluso en la de venta de alimentos chatarra en las escuelas, y obviamente garantizar un presupuesto que sí dé cara a una alerta epidemiológica que lo único que nos dice es que falta voluntad política, faltan acciones estratégicas y faltan recursos para poder enfrentarlo. Muchas gracias a Fiorella, a Federico, a Luis Manuel. Como ellos han comentado, este es un esfuerzo, es una lucha que ya lleva 3 años, que hemos venido dando juntos, en el cual sin duda alguna hay un resultado importante. El hecho de que tengamos grabados los refrescos con $1 por litro ha permitido que caiga el consumo de este tipo de bebidas. Y esto es importante y hay que subrayarlo. Regularmente, cuando viene el debate de los impuestos, la industria se esmera por decir que el impuesto no ha funcionado. No, el impuesto ya es un referente a nivel internacional, y precisamente porque ha sido efectivo hay que fortalecerlo. Nosotros necesitamos que no solamente sea $1, necesitamos ir por los $2, que es el 20% del costo. ¿Para qué? Para que podamos hacer un cambio drástico en las tendencias del consumo. Cuando se habla de una epidemia, cuando se habla de una crisis epidemiológica, pues hay que entenderlo en esos términos. Si no cambiamos el patrón de consumo de refrescos, el patrón de consumo alimenticio que nos tiene en una condición de obesidad, con el primer lugar de nuestros niños y niñas, 1 de cada 3 mexicanos en los próximos 20 años corre el riesgo de tener diabetes. Esa es la realidad. La primera causa de muerte, pero que de un país de 120 millones de personas, los que seamos en 20 años, 1 de cada 3, 40 millones, corran el riesgo de tener diabetes o alguna de las enfermedades crónico-degenerativas, es simple y sencillamente hacer un país que fracase en todos los sentidos. De tal manera que los planteamientos que acompañamos, sin duda alguna, que nos hacen las organizaciones en este estudio, que es un estudio integral el que han venido haciendo de cómo está funcionando la política pública, es, primero, que haya plena transparencia respecto a cómo se están aplicando los recursos que se han generado a partir del impuesto al refresco. Estamos hablando de casi 80,000 millones de pesos en 3 años. 80,000 millones de pesos es una cifra que, por donde se le quiera ver, no puede ser meramente recaudatoria, tiene que impactar de manera importante en el sector salud. Segundo, lo que se ha planteado,
Necesitamos una claridad contundente, articulada en cuanto a la política pública. No es solamente el tema del impuesto y los posibles recursos que puedan ser canalizados para fortalecer la política pública. Hay que garantizar medidas complementarias como las que han comentado, el etiquetado de alimentos, la regulación de publicidad dirigida a niños, los alimentos disponibles en las escuelas, la educación nutricional y física, así como las campañas de concientización que verdaderamente sean efectivas. Tercero, es indispensable en este momento, sobre todo tomándole la palabra al secretario de Salud, el secretario Narro, si es que se está mandando la señal de que estamos en una condición de crisis epidemiológica, el Estado mexicano, no solamente la Secretaría de Salud, tienen que realinear el presupuesto para atender esto. Puede haber cientos de discursos, pero si no hay recursos claros, contundentes a una política articulada, vamos a seguir haciendo que el tema de obesidad y de diabetes solamente sea un tema de declaraciones cuando los senadores y los funcionarios se suben a la bicicleta un domingo para sacarse la fotografía. Esa simulación no le ayuda a nada, pero sobre todo mantiene una condición de crisis y de riesgo. Y segundo, y cuarto, como lo comentaba, nosotros vamos a mantener el dedo en la llaga. Tienen que ser 2 pesos como mínimo el impuesto que tengamos al refresco. De tal manera que si hay preguntas, podremos dar respuestas de este lado de la cancha. Adrián Aguilar trabaja para el área de noticias del canal del Congreso. Les va a hacer una pregunta. Yo quisiera preguntarles a quien quiera responder. Yo creo que hay un problema que no solamente tiene que ver con políticas públicas y presupuesto, tiene que ver también mucho con las decisiones personales, porque puede haber un presupuesto, puede haber una buena política, pero a veces no tenemos más flojera por no hacer ejercicio, es más fácil consumir una torta de tamal, etcétera. ¿Cómo enfrentar ese fenómeno? Sí, justo por eso cuando mencionamos que se necesita una política integral, a eso nos referimos. Cuando hablas de la decisión personal, incluso también es un argumento que utiliza la industria. Dejemos a las personas que ellos decidan, la persona tiene toda la capacidad de hacer sus decisiones, sí, pero hay una falta de información enorme sobre el impacto negativo que genera una mala alimentación, una alimentación inadecuada, el consumo de bebidas azucaradas, de refrescos, de alimentos procesados. Entonces, por eso es necesario, por una parte, sí generar campañas de educación, de orientación alimentaria, pero fortalecerlo con regulaciones, programas, políticas, y que estos programas y políticas, esas acciones de educación, pues necesitan un presupuesto para poderse implementar. De nada sirve tener una política en papel y una estrategia nacional que se ve muy bonita en el papel, que se ve integral, etcétera, pero en realidad no tiene los mecanismos para implementarse, ni tampoco el recurso. Entonces, sí es este abordaje integral, y como mencionaba el senador, si ya tenemos una política en materia fiscal tan efectiva, pues por lo menos que los recursos recaudados sí se destinen para la implementación de otras políticas y otras regulaciones y otras acciones que puedan garantizar esta integralidad en la prevención del sobrepeso y la obesidad. Y bueno, solo para agregar, no es casualidad que el 70% de la población viva con este problema, ¿no? Entonces se habla de un acompañamiento de procesos educativos, pero también de una modificación del ambiente. El ambiente es el que muchas veces empuja a tomar las decisiones. Entonces estamos hablando de políticas públicas que tengan el fin de modificar el ambiente o el entorno, porque si por más información que tengamos no favorece buenas decisiones, no sirve de nada. Entonces finalmente van en paralelo. Miguel Ángel Cornejo de la República sobre el mismo tema. La pregunta es abierta para el senador, para todos los miembros. ¿Por qué se habla de recaudar millones de pesos con este peso que se le está aplicando como impuesto? ¿Y por qué no se transparenta dónde queda ese dinero que en teoría debiera ser para, ya no digamos una epidemia, ya es una pandemia? La obesidad y la diabetes a nivel mundial ya en todos lados México es de los primeros lugares, pero sí quisiera saber por qué no se transparenta a dónde se va ese dinero. Bueno, eso tiene que ver con cómo funcionan los impuestos y por cómo constitucionalmente se ingresa todo a una bolsa que es una bolsa común, digamos. Esta es una falla estructural que tiene nuestro sistema impositivo, pero en este caso tenemos contabilizados los montos y sabemos claramente frente a la gente para qué queremos ese recurso. Tal vez no todo, pero una parte importante tiene que garantizar plenitud en la política integral que permita la prevención y la atención de estas enfermedades crónico-degenerativas. De tal manera que por eso siempre es importante estar como cuchillito de palo insistiendo en el tema, porque siempre la industria lo que dice es, ¿para qué cobran el impuesto si no lo están gastando? No, el impuesto tiene una finalidad muy puntual, que caiga el consumo. ¿Por qué cae el consumo? Porque el refresco es más caro.
Oye, le pegas a los más pobres, son a los que queremos salvar. Porque precisamente donde están los más pobres es donde menos infraestructura hospitalaria tenemos, donde un esquema de salud más raquítico tenemos, y es donde precisamente estas enfermedades crónico-degenerativas están. De tal manera que por eso es tan importante estar siempre insistiendo en un discurso que tiene enfrente a una de las industrias más poderosas en términos de dinero del mundo. Entonces, ¿por qué esta exigencia de parar la simulación frente a los funcionarios? Y es una exigencia directa, tanto a la Secretaría de Hacienda, al secretario Meade, como al secretario Narro. Si seguimos con la simulación, esta emergencia epidemiológica en materia de obesidad y de enfermedades crónico-degenerativas va a arruinar el presente y el futuro de México. En ese caso, senador, la mayoría de los refrescos, hablemos de empresas que son prácticamente las dueñas de todo. Los refrescos de cola es lo que más hay, pero estas empresas últimamente han acaparado el mercado de las demás marcas. ¿No se puede hacer algo para que esto no siga ocurriendo? Porque sigue siendo un monopolio prácticamente de las empresas de refresco de cola, que lo que están haciendo es, y más en estas fechas, perjudicar a miles de millones de gentes. O, digamos, la forma en la que funciona la estructura, digamos, la organización industrial de ese mercado, sin duda alguna siempre tiene el riesgo, y es algo que insistentemente frente a la Comisión Federal de Competencia hemos tenido, que son grandes actores, es en realidad un duopolio lo que tenemos en el caso mexicano. Pero más allá de la estructura de mercado que se tiene y el impacto que esto tiene en cuanto a los recursos que ganan, es que los productos que están vendiendo hoy están directamente relacionados con la obesidad y con la diabetes o con este tipo de enfermedades. Entonces, hay que hacerle saber a la ciudadanía, con los medios, con una gran alianza, que es una situación de crisis del país. No es un discurso que solamente haya que tomar cuando viene la ley de ingresos. Es un discurso que nos tiene que llevar a cambiar la cultura en el país respecto al consumo de alimentos y de bebidas con alto contenido calórico. ¿No suena mentira lo que nos dice el doctor José Narro de que los índices están bajando? Bueno, yo no sé por qué dice eso. Los números en todos lados, si no mal recuerdo, en 25 entidades de la República o en 20, la principal causa de muertes es la diabetes. Y cuando sumas las 5 principales causas de muerte, todas tienen que ver con obesidad. Gracias, senador. Senador Silvia Arellano, del Grupo Milenio, le va a hacer una pregunta desde otro tema. Por favor. No, ¿ustedes no quieren comentar sobre eso? Listo. Perdón, sí, nada más para... O sea, sin duda, nada más que... Sí, claro. La actual estrategia se compone por acciones que ya existían previamente, con responsables que ya tenían un determinado programa que no se logra articular mediante una política pública. Entonces, por eso vemos que hay distintos tramos de responsabilidad. Por eso se pierde, se diluye. Al no haber una política pública, se diluye el esfuerzo y no sabemos en cuánto se destina para cada acción en particular. Aquí lo que tenemos enfrente es una oportunidad de trabajar desde diversos frentes, por supuesto desde el Ejecutivo Federal, mediante una política pública de Estado, pero también el Legislativo puede echar a andar este proyecto de la Ley General para la Prevención y Control del Sobrepeso y la Obesidad, para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo puedan echar a andar este esfuerzo que revierta esta tendencia que tanto está afectando a los mexicanos, ¿no? Listo. Sobre otro tema, senador, yo le quiero preguntar sobre una nota que traemos en Milenio. En lo que va del sexenio van alrededor de 28,000 personas asesinadas relacionadas con el crimen organizado. Esto con datos de la PGR. Señala que entre 2014 y 2015 se han registrado principalmente en 15 municipios y bueno, en los estados de Guerrero, de Sinaloa y de Chihuahua. Conocer su opinión sobre este tema. Bueno, esos datos lo que evidencian es que el modelo de seguridad pública, primero con Felipe Calderón, luego seguido por Enrique Peña Nieto, es un modelo fallido, es un modelo colapsado, es un modelo que no genera inteligencia preventiva, es un modelo que no genera confianza en los ciudadanos y en las ciudadanas, y es un modelo que sigue generando números alarmantes en cuanto a muertes violentas, pero no solamente en cuanto a muertes violentas, en cuanto a extorsiones, en cuanto a todos uno de cada los fenómenos. Por más que el gobierno federal quiera vendernos que hay avances en el tema, esa cifra
26,000 millones de pesos, lo que demuestra es que tenemos, como lo planteamos hace 3 semanas, un contexto de crisis humanitaria en distintas regiones. Chilapa, por ejemplo, en mi tierra, es un lugar en el cual hoy tienes números de decesos violentos similares a los que se tuvieron en los peores momentos en la guerra de Irak y de Afganistán. Entonces, es un modelo fallido y es un momento que se tiene que reconvertir de manera integral. Por eso es tan importante el tema de la fiscalía, del que vamos a hablar ahorita. Si no logras generar denuncias, porque los números de denuncias que hay sobre esto de la PGR, ¿quién los va a creer? Hay que revisar la encuesta del INEGI, que es la que a veces triplica, cuadriplica cada uno de los delitos que nos dice la PGR. Pero es momento de cambiar la estrategia a 2 años de que ya... Pues yo estoy convencido que sí. La estrategia en el gobierno de Calderón y en este gobierno no ha variado en nada. Lo único que cambia es la narrativa y la forma en la que se cuenta. Felipe Calderón se engolaba la boca hablando del tema de seguridad. Este gobierno, no solamente en este tema, sino en todos, lo que hace es meter la cabeza como avestruz a un hoyo para tratar de pensar que como él no lo ve y no habla de eso, no ocurren las cosas. Pero lo que hay que cambiar es de manera profunda y de raíz el modelo de seguridad y la forma en la que se está combatiendo la violencia. Por eso es tan importante el tema que van a hablar ahorita las organizaciones. El tema de la fiscalía es por el que pasa la posibilidad de reencontrar una estrategia que verdaderamente combate el delito y disminuya la violencia. Gracias, senador. Sería todo, senador, este tema. ¿No quieren saber de Carstens? Acerca de la renuncia en estos momentos del gobernador del Banco de México. Por un lado, bueno, ahorita le hago la siguiente pregunta. Bueno, a mí me preocupa enormemente la renuncia de Agustín Carstens. Yo leí los datos y leí la justificación que él dio. Parece ser que se va al Banco Central de Bancos Centrales a Suiza, pero hay que reconocer que la figura de Agustín Carstens, en la figura de Agustín Carstens descansa de manera importante la credibilidad de la estabilidad económica del país, en la figura de él, del prestigio de Agustín Carstens. Entonces, ¿quién lo sustituya? El hombre o la mujer que lo sustituya, me parece que es uno de los nombramientos más importantes en un momento de crisis del país, en donde la credibilidad en las instituciones, en los personajes, hombres o mujeres que están liderando el país está seriamente en duda. Me parece que quisiera calificarlo como un tema de la más alta seguridad económica del país. Y por otro lado, senador, hoy el Universal publica que diputados se darán un bono extra de fin de año bastante alto y bueno, parece ser que en el Senado se quedan aparentemente solo con lo que será su aguinaldo, que es público. Quiero preguntarle, senador, en momentos en donde el país está atravesando una crisis, atraviesa momentos económicos complicados, senador, ¿es correcto esto? Es totalmente incorrecto. Si es que ellos lo tienen previsto, lo han acordado en la Junta de Coordinación Política, el llamado sería a los 500 diputados y diputadas a que en un acto simbólico, puntual, pero de cara a la gente, lo regresen. Por un lado recortamos 10,000 millones de pesos a los temas de salud, prevención, crisis nacional, y por el otro lado lo que la gente ve o entiende es los diputados, las diputadas, y si fueran los senadores me parece que sería exactamente la misma posición, se están llenando los bolsillos con dinero que además de todo es del presupuesto público. Entonces me parece totalmente incorrecto, repito, en un momento en lo que hay ahorita, en este momento lo que hay es una enorme falta de confianza a los hombres y mujeres que representan las instituciones del país. ¿A ustedes aquí en el Senado no se les ha informado de algún bono extra? No, pero bueno, pues si ustedes se enteran, me avisan para hacer el acto de entrega y convocar a los 128 senadores y senadoras, así fuera. Gracias. ¿Listo? ¿Listo? Gracias,